Antes de dar el mensaje, pues voy a hacer una breve oración. Amén. Mi Dios y Padre bueno, tú que estás en los cielos, Señor, tú que habitas en tu majestad y en tu santidad, Señor, mi Dios, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, mi Dios. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos y de adorarte y de exaltarte, Señor. Y gracias también por el privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra. Gracias porque la has dejado para ejemplo y para enseñanza nuestra, Dios mío. Señor, te pido que en este momento, Dios mío, hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones conforme a la necesidad que cada uno tenga. Y que tu palabra, Señor, vaya, Dios mío, tallando en nosotros, Señor, la imagen y la semejanza de Cristo, Señor. Siempre que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Espíritu Santo, en tus manos me pongo. Dirígeme, Señor, dirige mis labios, no sea yo, sino seas tú, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía antes, hoy es un día de oración y cada día debe serlo. Esa es la vida del cristiano. Tiene que ser no una costumbre, sino una relación, ¿verdad?, que tenemos con Dios, el comunicarnos con Él. Hermanos, si la Biblia nos habla de un sinnúmero de oraciones que se elevaron al Padre, en ella podemos y leemos, ¿verdad?, muchos hombres y mujeres que levantaron poderosas oraciones. Y ese es el título de esta reflexión, oraciones poderosas. Y yo confío en que en esta tarde sé que se ha hecho una oración poderosa. Allí desde el clamor, desde su silla, desde el clamor de nuestros hermanos que nos están siguiendo online, hemos levantado un poderoso clamor. Amén. Amén. La Biblia nos relata de poderosas oraciones que muchos varones y mujeres de Dios realizaron, y en ellas habían unas características no secretas que se nos han dado a conocer, pero muy eficaces. Porque podemos levantar, hermanos, oraciones de muchas formas. Cada uno las hace a su manera, como siente, de acuerdo a veces a las circunstancias, ¿verdad? Y en ellas quizás podemos encontrar un lenguaje a lo mejor muy adornado, palabras elocuentes, o también hay oraciones que están cargadas de una mezcla de emociones y sentimientos. Como decía, de acuerdo a veces las circunstancias que nos pasan, que nos rodean, levantamos una oración mucho más profunda y sentida. Pero también hay oraciones tan poderosas que simplemente con decir o casi nada que decir, con un gracias a lo mejor, pueden hacer mover la mano de Dios. Como antes mencionaba, hermanos, hay unas características que en la oración, que está al alcance de nuestras vidas y que podemos hacer para que fluyan oraciones poderosas y eficaces. Y vamos a citar en los versículos del libro de Santiago, capítulo 5. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, en su versículo 13 al 16, que los conocemos bastante bien. Y nos dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y el 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego nos dice aquí: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y es así, hermanos, la oración eficaz del justo. Para empezar, Santiago en estos versículos nos hace una serie de preguntas. Nos dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Luego le dice ungiéndole y tal, ¿verdad?
nos da también esa serie de respuestas y pautas para que quizás nos podemos encontrar en diferentes circunstancias, atravesando, como dice aquí, aflicción. Podemos estar en momentos de alegría, como a veces pasamos también, pero también momentos de enfermedad. Pero aún en ello todo vemos que le hace un énfasis a la oración, Santiago. Esta importancia de la misma, hermanos, la cual nosotros como creyentes debemos tener bastante asumido, de que es de vital importancia tener una comunión con el Señor, una relación que nos acerque a nuestro Padre, conjuntamente en la lectura de la palabra, debemos de tener asumido, hermanos, de que la oración es el alimento del creyente. Amén. Es lo que hace que nuestra relación con el Señor sea mucho más estrecha. Amén. Amén. Santiago decía esto, le hacía total énfasis en la oración, y a partir del verso 15 se nos cita una característica necesaria y vital para que nuestras oraciones sean eficaces. Hemos leído que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Podemos decirle la oración eficaz o la oración poderosa puede mucho. Para esta característica que destaca aquí el apóstol Santiago, nos dice en el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo, ¿verdad? Para nosotros levantar oraciones, hermanos, sabemos que es necesario tener fe. No podemos levantar oración así por así, porque entonces ¿de qué nos serviría? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo que es la fe, ¿verdad? No, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Ya no lo sabemos quizás de memoria, Hebreos 11:1 y ta. Y lo puedes leer también si se ha olvidado. Es eso, la fe es la garantía, hermanos, de las cosas que esperamos. Amén. Cuando nosotros tenemos fe y la confianza de que Dios va a escuchar nuestra oración, aun cuando no hemos recibido, Él obra. Es la realidad de lo que aún no hemos visto. Porque a veces, mucha gente, hermanos, podemos ver que hay una fe natural en el ser humano. Esa fe que, por ejemplo, usted cuando se sube a un avión, vamos a poner ese ejemplo, usted va a tomar un vuelo, ¿verdad? Y usted se sube con la seguridad de que aquel piloto que va a conducir aquel avión le va a llevar a su destino, ¿no? Esa es una fe natural. O imagínese usted que aquel piloto diga por megafonía: señores pasajeros, esta es mi primera vez para volar, no estoy muy seguro, estoy un poco temeroso, con miedo. ¿Usted cree que se va a subir a ese avión? Yo creo que no, ¿verdad? Esa sería nuestra respuesta. O quizás cada vez que nos levantamos a coger el autobús o cuando conducimos en el coche, es verdad que ponemos la vida, nosotros como cristianos, ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Pero naturalmente la gente, la humanidad tiene una fe natural, o sea, ellos confían de que ese día les va a ir bien, que van a hacer cosas. Entonces sabemos nosotros que sin fe no podemos acercarnos a Dios. Lo dice su palabra en Hebreos 11:6 también, que es necesario, que es preciso que creamos que Él es real, que Él existe para poder acercarnos a Él, y Él nos recompensa. Él recompensa a aquellos que le buscan. Por eso es necesario una característica, un ingrediente, por decirlo así, vital en la oración, es que la hagamos con fe, creyendo que a quien nos dirigimos, Él nos va a responder. Nos va a responder de acuerdo a su voluntad. Ya lo sabemos esto. Por eso cada vez que hacemos una oración, nos acercamos a Él creyendo que nos oye y que responde. Amén. Amén. Se ha abierto este culto de oración con aquella palabra en Salmos, ¿verdad? 3, que nos dice que clamé a Jehová y Él me respondió. Amén. Decía, hermanos, que la fe que debemos tener en nuestro Dios es la del ámbito espiritual y divino. No es esa fe natural, la que les comentaba antes. Es la que nos hace entender que podemos estar totalmente seguros y confiados de que toda nuestra vida, todas nuestras necesidades están en las manos de Dios.
Nuestro presente y nuestro futuro está en el control de Dios, con lo cual podemos expresar en oración nuestra dependencia total de Él en lo que le pidamos, pero haciéndolo con fe. Fijémonos también en este verso 15 que nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Es decir, Dios primero nos concede la salvación, hermanos. Y después, si seguimos el verso, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Señor nos concede la salvación antes de ser sanos. Y esto, hermanos, lo podemos recordar en muchos de los milagros que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántas veces nos dijo: ve en paz, tu fe te ha salvado? Y es que lo más vital, antes de que quizás seamos sanados, antes de que seamos ricos, antes de que obtengamos algunos beneficios, el mayor beneficio que puede tener el ser humano es la salvación. Amén. Y es por eso que aquí nos dice el versículo que primero el Señor salva al enfermo, lo levanta y le perdona. Luego también, hermanos, hay otro ingrediente que nos ayuda a realizar oraciones poderosas. Nos menciona Santiago en el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Es decir, hermanos, esta característica de poder levantar una oración es estar en paz con uno mismo y con el hermano o con el prójimo. Esto es como cuando nos dice Jesús en Mateo 5, 23, 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque en pocas palabras, hermanos, no podemos acercarnos a Dios teniendo o albergando en nuestro corazón odio, rencor, resentimiento hacia alguien. No puede, porque esto no le agrada al Señor. Amén. No podemos pretender, bueno, Dios mío, bendíceme, y de pronto no has perdonado, o quizás no has pedido perdón a tu prójimo. Eso no funciona así. Dios lo sabe todo y tenemos que confesarle a Él estas cosas. Pero, sobre todo, como dice aquí, confesaos vuestras ofensas. Una cosa es confesarle a mi hermano. Si yo ofendo a alguien, le confieso: mira hermana, mira hermano, o amigo, compañero, lo que sea, he dicho esto de ti, perdóname, te he perjudicado. Otra cosa es a Dios que le confesemos nuestros pecados, porque solamente Él puede perdonarnos nuestros pecados. Es diferente, ni el Papa, ni el Papito, nada. Es solamente Dios. Dios perdona los pecados. Amén. Pero es necesario que para que una oración sea poderosa y eficaz, estemos en paz con todos. Amén. Nosotros debemos de acercarnos a aquel que le hicimos daño, o quizás que nos hicieron daño y albergamos ahí alguna raíz de amargura, ¿no? Y estar en paz con ellos. Porque la Biblia nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14 nos dice esto. Amén. Es decir, yo tengo que seguir la paz para con todos, porque de esta manera sé que voy a agradar al Señor, sé que lo voy a ver. Y aparte, esto me lleva a buscar la santidad de Dios, porque le quiero agradar. Amén. Si yo no tengo paz con alguien, si yo no he perdonado, de nada sirve que aquí esté adorando, de nada sirve que aquí yo levante un clamor, porque Dios no me va a escuchar. Porque ¿cómo entonces Dios me va a perdonar si yo no he perdonado al que me ha fastidiado? Y podemos pensar: es que a mí, yo he ido a pedir perdón, pero no me han perdonado. Mira, tú has dado el paso, y si la otra persona no lo ha hecho, allá Dios con él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir la paz con todos, independientemente de lo que hagan o de lo que nos hagan. Funciona así. No se trata aquí, hermanos, de no, hasta que no me pidan perdón a mí primero, yo no lo hago, porque a veces actuamos así. No, es que a mí me ofendieron, hasta que no me pidan a mí perdón, yo no voy. Tampoco funciona así.
tenemos que proceder a estar con todos en paz y con tranquilidad. Y si quizás esa persona a lo mejor no le quiere perdonar a usted, ore por él, ore por ella, de una manera en que le diga: Señor, baja fuego del cielo y consúmelos. No, así no tampoco. Sino: Señor, ten misericordia, ayúdale a que quite todo rencor, ¿verdad? Bueno, ya lo saben ustedes, cosas como esas. Por tanto, hermanos, sabemos que debemos hacer esto en nuestra oración para que sea eficaz, porque lo pone Santiago, para que esa oración sea eficaz y poderosa. Otra de las cosas que podemos analizar, hermanos, en estos versos, es que una oración es eficaz y puede mucho cuando la hace un justo. Y ahí entramos nosotros, ¿verdad? Todos somos justos a los ojos de Dios. Amén. Amén. Y esto puede encerrar muchas cosas. Y vamos a mencionar unas cuantas. La palabra nos dice que somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos paz para con Dios. En Romanos 5:1 dice esto. Amén. Es decir, nosotros somos justos no por lo que hayamos hecho, no porque, entre comillas, somos buenos o hagamos obras buenas, no. Somos justos porque el sacrificio de la cruz de Cristo nos hizo justos. Amén. Amén. Nos ha cubierto su sangre y a los ojos de Dios somos justificados. Y por tanto nosotros podemos levantar una oración justa. Pero no solamente por eso, hermanos. El varón o mujer justos son los que saben que aunque hagan lo que hagan, su justicia humana no es la que los hace justos a los ojos de Dios, sino la gracia, misericordia y amor infinito de Dios. Lo que decía antes, ya podemos hacer lo que podamos hacer, pero no es nosotros los que hacemos que esa justicia prevalezca sobre nosotros, sino la gracia de Dios. Amén. Es el justo, hermano, que pueda levantar una oración poderosa, un clamor poderoso, es aquel o aquella que teme a Dios y anda en la integridad de su corazón. Amén. Es decir, tú puedes andar bien aquí, tú puedes venir, cantar, te congregas cada día, ofrendas, haces ayunos, haces oración y tal, pero tu vida íntima, en lo más profundo de tu ser, incluso de tus pensamientos, tú sabes y Dios sabe que eres íntegro e íntegra. Y solamente eso lo sabes tú y lo sabe el Señor. Amén. Cuando nadie te ve, tú tienes que ser íntegra e íntegro. Ese es aquel varón y mujer justa. El justo, hermanos, es aquel o aquella que se examina a sí mismo y medita y hace conciencia de si su vida está en armonía con la palabra de Dios. Esos son aquellos que son justos. Amén. El justo es aquel que sabe que la verdadera voluntad suya es hacer la voluntad del Padre. El justo es aquel y aquella que se compara con aquel del Salmo 1 y se pregunta si realmente su testimonio evidencia lo que allí está escrito. Todos hemos leído el Salmo 1, ¿verdad? El justo y los pecadores. No hace falta que lo leamos ahora, pero usted en casa, si quiere, lo vuelve a leer y hace una comparativa. No podemos compararnos con el pastor, ni con el hermano, ni con la fulano, ni fulana, no. Nosotros tenemos que compararnos a la luz de la palabra, si estamos andando bien, si somos justos a los ojos de Dios. Amén. Vuelvo y repito, Cristo nos ha justificado, pero ahora nosotros tenemos que vivir en la justicia de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Miren, hermanos, en los versos siguientes del mismo libro de Santiago, nos dice, en el verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, un hombre que tenía sus debilidades, tenía sus errores, pero también tenía sus virtudes. Lo que pasa es que este hombre vivía en la justicia de Dios. ¿Cómo? Queriendo agradarle. Amén.
No lo pone a lo mejor la Biblia, pero vemos la vida que llevó Elías. Era un hombre que tenía sus pasiones, tenía sus debilidades, pero las sujetaba a los pies de Cristo. Amén. Y es por eso que él pudo levantar una oración poderosa, un clamor en el cual Dios le escuchó. Un gran profeta de Dios, pero como les decía, tenía deseos, debilidades, como las que tú tienes. Cada uno de nosotros tenemos debilidades, hermanos, errores que cometemos. Yo las tengo. Amén. Pero si nos humillamos a los pies de Dios, Él hace su voluntad. Él va cambiando esos deseos, los transforma en deseos buenos, en obras buenas. Hermanos, a veces para levantar oraciones poderosas, mucha gente puede a lo mejor, como les decía antes, poner un lenguaje muy elocuente, muy adornado, pero eso no es lo que importa, hermanos. Lo que importa es una oración que salga desde lo más profundo del corazón, de un corazón arrepentido, de un corazón sencillo. Eso es lo que ve Dios. Amén. De un espíritu humilde. Miren, hermanos, en la Biblia, como les decía, también se nos muestran muchos personajes que levantaron oraciones poderosas. Yo no pretendo en esta tarde que tú aprendas a orar, ni yo te voy a enseñar a orar, no. Eso el creyente lo descubre cuando va a la palabra. Cuando tú acudes a la palabra, cuando tú tienes una relación con Dios, eso fluye solo, eso sale solo. Amén. Porque a mí nadie me dijo ora de esta manera, no. Fui aprendiendo cuando me fui empapando de la palabra de Dios. Amén. Y también gracias a Dios porque hemos tenido mentores en nuestra vida, los vamos escuchando, hermanos también, que hacen oraciones que edifican, y está bien eso. Amén. Pero también en la Biblia nos enseña cómo en nuestras oraciones no deben de faltar, hermanos, el reconocer la majestad, el poder y la santidad de nuestro Dios. Sabemos que Jesús nos dejó una oración modelo, ¿verdad? Todos lo sabemos, el Padre nuestro. Y vemos aquí cómo Jesús, el mismo Hijo de Dios, exalta al Padre y le da el lugar de gloria y honra que Él merece. Cuando nos dice en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí Jesús estaba exaltando quién es el Señor, lo santo que es Él, su nombre que es santo y dónde Él habitaba. Esto es lo que debe de haber en nuestras oraciones. En la oración que realizó Elías en Primera de Reyes 18, 36 y 37, hermanos. Esto me gusta porque, bueno, el día sábado en el culto de las mujeres hemos estado hablando más o menos de esto. Nos dice en Primera de Reyes 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y el 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. ¿Esto qué nos dice, hermanos? Elías reconocía el poder y la soberanía de Dios. Le decía: tú eres el Dios, no hay otro más como tú. Y asumía su papel de siervo que él tenía. Reconocía que él lo que hacía no era por obra suya, no era porque él tenía el poder para hacerlo, no. Se humillaba ante Dios y decía: tú eres el que ha hecho esto. Respóndeme, oh Jehová. Y de hecho le respondió, y vamos si no le respondió, de aquella manera tan poderosa, hermanos. Es así como nuestras oraciones deben incluir el reconocer quién es Dios, que no es Dios solamente por lo que nos da, por cómo nos bendice, no, Él es Dios porque Él es Dios y punto. Porque Él es grande, porque Él es todopoderoso, porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque es maravilloso, porque es bondadoso, porque es compasivo. Amén.
algo que debe de incluir en nuestras oraciones. Luego también está el hecho, hermanos, de que en cierta ocasión Jesús dijo cuando su amigo Lázaro yacía muerto desde hace 4 días. También hemos leído esa historia, ¿no? Cuando nadie más creía que el dador de vida ahí presente podía resucitarlo, pues con una poderosa oración que hizo Jesús, hizo un milagro. Él tan solo dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, en Juan 11, 41 y 42. ¿Qué vemos aquí en esta oración? Jesús le daba gracias al Padre por haberle oído. No había sucedido el milagro aún, pero él ya le dio gracias de antemano. También sucedió que dando gracias y bendiciendo unos 5 panes y 2 peces, pudo alimentar a más de 5,000 personas, en Juan 6:11. Y se produjo un milagro. ¿Por qué? Porque, hermanos, las características de una oración es que tengan fe, es que tengan reconocimiento a la majestad de Dios, es que tengan, hermanos, la gratitud de lo que Dios va a hacer aunque no lo veamos. Amén. Y saben que, hermanos, se produjo el milagro porque también el hombre más justo que haya pisado esta tierra la hizo. Amén. Amén. Jesucristo. Él levantó esta oración de acción de gracias. Otra de las cosas que un justo hace, hermanos, para que su oración sea eficaz, es derramar su alma ante el Creador. Reconocer la necesidad absoluta de Dios y que la voluntad del Señor sea llevada a cabo en la vida del justo y en toda la tierra. Amén. Amén. Vemos a Jesús en su más intenso, en su más doloroso, en su momento más difícil que tuvo que atravesar, en el huerto del Getsemaní. Todos también hemos leído esta porción de la Biblia, cuando nos dice que él fue a este huerto de Getsemaní, se llevó a 3 de sus discípulos para que le hicieran compañía, para que velaran con él, ¿verdad? Cosa que fue todo lo contrario. Nos dicen que se durmieron. Pero él seguía en su aflicción y dice que levantó una poderosa oración. Él exclama diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En Marcos 14, 36. Amén. Es decir, hermanos, este tipo de oración poderosa y eficaz es la que Dios escucha. Cuando nosotros andamos en la justicia de Dios y cuando, así como Jesucristo, decimos: Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Que se haga tu voluntad. Yo no lo entiendo, pero tu voluntad sea la primera. Me está doliendo, pero que se haga tu voluntad. Estoy enfermo, pero que se haga tu voluntad. Tengo necesidad, pero que se haga tu voluntad. Esto es algo que realmente es el ingrediente de una oración poderosa. Recuerden, la fe, el perdonar ofensas, el que podamos tener la certeza de que Dios nos oye, el que podamos vivir en la justicia de Dios, amén, caminando en integridad, hace que nuestra oración sea eficaz. Son algunos puntos, pero pueden a ustedes encontrar muchos más en la Biblia. Si leemos la Biblia encontraremos muchos puntos más para que nuestras oraciones sean eficaces. 450 profetas de Baal estaban allí gritando, saltando, dice Primera de Reyes 18, lo que hemos leído antes. Gritaban, saltaban, dice que se rasgaban la piel hasta sangrar, según las costumbres que habían adoptado a las naciones de al lado. Gritaban, dice, a su dios Baal. Y dice que Elías se burlaba de ellos y les decía: venga, a seguir levantando más la voz, que quizás vuestro Dios duerme, quizás vuestro Dios está haciendo cosas o tiene algo más importante que hacer. Y dice que nadie le respondía. Pero solamente una oración que no hizo falta ni rasgarse la piel, ni levantar gritos, ni andar saltando, ni nada. Una oración poderosa en que reconozca que Dios es Dios. Miren lo que hizo el Señor. Mandó fuego del cielo, aleluya.
Esas son oraciones poderosas, hermanos. No hace falta que hagamos ni nos demos de latigazos, ni hagamos grandes y largas procesiones, no. El acceso al trono lo tenemos allí tan cerca como encerrarnos en nuestro aposento y clamar al Dios. Amén. Al único Dios vivo. Amén. Amén. Hermanos, no son pasos difíciles. ¿A qué no? Tenemos pasos muy fáciles. Pero solamente recordemos, hermanos, que la oración eficaz de una persona justa puede mucho. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos y tenemos la confianza absoluta y total de que tú nos escuchas, Padre. Cuando nos acercamos a ti, creyendo, mi Dios, que tú responderás conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor mío, a no pedir como nosotros queremos, sino como tú, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, tú que intercedes por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Llévanos a la oración, Padre eficaz. Llévanos, Señor, a esa oración que es escuchada, mi Dios. Que seas tú ayudándonos y encaminándonos, Señor, cada día de nuestras vidas. Que podamos ser llamados justos, que podamos, Señor, caminar en integridad, Dios mío, que aun cuando nadie nos vea, Señor, podamos seguir agradándote, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tenemos un arma tan poderosa como la oración, Señor. Gracias porque nos has permitido acercarnos a ti a través de ella, Dios mío. Gracias, Señor, porque a través de ella nuestra relación contigo se afianza, se establece más, Señor. Ayúdanos a no ser perezosos, Padre. Ayúdanos, Señor, a invertir más tiempo en oración, Señor. Y aún, Dios mío, que nuestras oraciones, por más sencillas que sean, Señor, broten desde lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, por la enseñanza que recibimos de ella, Padre. Y te damos toda la gloria solamente a ti, Señor, porque tú eres el Dios verdadero, aleluya. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén, hermanos. Dios les bendiga.